Si gustan abrir sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Romanos. Y voy a leer cuando leamos ahí a partir del versículo 9, pero primero vamos a orar. Romanos capítulo 4. Nunca es bueno usar una Biblia prestada porque luego no la conoce uno, ¿verdad? Que se parece a la mía, pero vamos a orar, hermanos. Señor, cuánto te necesitamos en estos momentos, cuánto necesitamos tu Espíritu Santo obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestro entendimiento espiritual. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en esta tierra, Él nos decía, Señor, que el que tuviera oídos para oír, escuchara. Y eso es lo que te pedimos ahora, Espíritu Santo, que tú nos des oídos para escuchar y un corazón para recibir. Señor, tu verdad es gloriosa, pero también, Señor, es espiritual y profunda y a veces difícil de comprender. Pero queremos, oh Dios, conocer tu verdad, porque tu verdad es la que nos transforma, Señor. Tu verdad es la que nos anuncia tus promesas en las que nosotros queremos creer. Así que, Señor, bendícenos a todos en el escuchar y ayúdame a mí, Señor, en el hablar, para que hable yo tu verdad y pueda servir yo a mis hermanos, Señor, de la manera más sencilla, pero la manera, Señor, que les lleve a las profundidades de tu maravillosa, Señor, verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estaba meditando yo en las canciones que estábamos cantando. Están llenas de conceptos, llenas de palabras. Y he aprendido yo, después de 40 años de ser creyente y 27 o 28 años de ser pastor, a no confiar y no asumir que entendemos lo que estamos cantando, lo que estamos diciendo, lo que estamos creyendo, lo que estamos afirmando. Y no porque me he dado cuenta que las personas no lo entienden, sino porque en 40 años de estudiar la palabra, de leerla, apenas la estoy, creo, medio entendiendo. Y no porque sea misteriosa y que no la pueda entender un niño, sino porque es tan amplia y profunda que entre más le pidas al Señor que te enseñe, más te das cuenta de que lo que conocías era pequeño y luego crece y te das cuenta y empiezas a ver, como dice mi amigo Miguel Núñez, ¿verdad? Dice, empiezas a ver que la palabra se conecta de pasta a pasta y es un solo mensaje. Lo cual veía yo en esta serie de Apocalipsis, ¿verdad? Que en el capítulo 21 confirma, la Biblia es una sola historia, ¿verdad? No es un manual de cómo hemos de vivir, es la historia de la obra redentora de Dios para con el hombre. Y es una historia gloriosa. Y yo quiero empezar haciéndoles una pregunta, y no me tienen que contestar, ni tienen que levantar la mano, diciéndote esto, preguntándote esto: ¿para qué te salvó Dios? ¿Para qué te salvó Dios? Y yo sé que en sus mentes pueden venir muchas respuestas, ¿verdad? Algunos pueden decir cosas tan sencillas como, bueno, me salvó Dios pues para tener una mejor vida, para que yo no estuviera problemado con tantas cosas, o puedes decir algo así como, para que no me perdiera, ¿verdad? Para que tuviera la vida eterna, o para salvarme del infierno, salvarme de su ira, para que viviera para su gloria. Puedes decir muchísimas cosas.
Pero la verdad es que la Biblia enseña que Dios te salvó para una cosa principalmente. Dios te salvó para que seas de Él y para que Él sea tu Dios. Toda la Biblia se repite esto, ¿verdad? El propósito de Dios es tener un pueblo, es tener una familia que sea de Él. Y van ustedes a encontrar esa frase en toda la Biblia, ¿verdad? Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En toda la Biblia está. Ese es el hilo que conecta Génesis, la creación de Adán y Eva, con Apocalipsis, con la venida de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Dice, y yo ahí habitaré con ustedes y ustedes habitarán conmigo. En una representación como si fuera un matrimonio eterno, ¿verdad? Una unión total y completa de nosotros, viviendo, habitando con Dios en su gloria, compartiendo esa gloria por toda la eternidad. Él como nuestro Dios y nosotros como sus hijos humanos. Ahora, si eso es el propósito de Dios, ¿cómo es que te salva Dios? ¿Cómo te salva Dios? ¿Qué es lo que Él hace para salvarte? Y todos probablemente me contesten, ¿verdad? No es que Cristo murió por mis pecados, Él tomó mi lugar en la cruz, Él me salva por su gracia. Muchas cosas que podemos contestar. Pero el problema, creo que aquí, o no el problema, pero el punto que quiero yo traerles, hermanos, es que en el capítulo 3 y en el capítulo 4, cuando Pablo introduce la justificación, nos está dando una clave para entender qué es lo que está haciendo el Señor cuando nos salva. ¿Cómo es que nos salva? Porque la respuesta a esa pregunta es crucial para que nosotros podamos vivir en la plenitud, en esta tierra, ¿verdad? En la plenitud que Dios quiere que vivamos. La salvación empieza por la justificación. La salvación contiene tres elementos. Muy fácil de aprendérselos y los van a ver ustedes en la Biblia. 3 palabras teológicas, bíblicas. La salvación empieza con la justificación, continúa con la santificación y es consumada en la glorificación. ¿Ok? Por eso se dice que hemos sido salvos, estamos siendo salvos, y ustedes van a encontrar partes en la Biblia donde habla de que seremos salvos. Cuando habla de que estamos siendo salvos, está hablando de la santificación. Cuando habla de que seremos salvos, habla de la glorificación. Y cuando dice que fuimos salvados, habla de la justificación. ¿Ok? Son 3 cosas. Y son 3 aspectos de la salvación. Y el problema es que muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos quedamos en la justificación y queremos arrastrarla esa hasta la glorificación o pensamos, ¿verdad?, que la glorificación la queremos retrasar hasta la justificación y no entendemos exactamente qué es. ¿Y qué es entonces la justificación? Pablo introduce esto y ustedes ya lo vieron cuando estuvieron viendo el capítulo 3 y habla de que Él justifica, dice en el versículo 3, 26, dice que en este tiempo Él está demostrando su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y Él habla que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Y dice, porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe. ¿De qué está hablando? Y yo me acuerdo de las primeras lecciones que aprendí yo de la Biblia para entender, ¿verdad? Yo
Si eres un nuevo creyente y habla esto de la justificación, muchas personas no saben qué está diciendo. Yo por muchos años no entendía. Y luego empecé a entender que tiene algo que ver con nuestros pecados. Tiene algo que ver con el perdón de nuestros pecados. Pero déjeme decirte una cosa, la justificación es mucho más que la justificación de nuestros pecados. Y me voy a atrever a decir esto. La justificación no es el perdón de nuestros pecados, sino que el perdón de nuestros pecados es la consecuencia de nuestra justificación. En ningún lado dice aquí que Dios nos justifica porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ahí cuando yo pensaba en estas cosas, decía, Señor, no entiendo. O sea, dice que tú nos justificas, y si tú nos justificas de nuestro pecado, entonces, ¿qué pasa, Señor, con los pecados posteriores a nuestra justificación? Y ahí es donde muchos tropezamos, ahí es donde muchos caemos en este afán de querer como ganar el favor de Dios portándonos bien. Porque entendemos, ¿verdad?, que la justificación es que Dios nos salva para que nos portemos bien. Porque portándonos bien, glorificamos a Dios. Entonces, ese es el propósito de la salvación. Pero espérate, ¿verdad? Dijimos que el propósito de la salvación es que tú seas de Él. Entonces, ¿de qué se trata, verdad? Si tú eres una persona que te gusta pensar, debes hacerte estas preguntas. Romanos debe de causarte dolores de cabeza. Y lo tienes que estudiar y leer y otra vez y meditar y preguntarle al Señor y escuchar y tomar notas cuando estén predicando aquí los pastores acerca de Romanos. Esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo para que entendiéramos nosotros todo el proceso de salvación. Y entonces están diciendo, ya me confundiste todo, Carlos. A veces tiene uno que como que desbaratar un poquito, como mi esposa, ¿verdad? La veo yo que está tejiendo y teje un par de días y luego se sienta conmigo ahí en la sala y empieza a destejer. Y yo, ¿por qué estás destejiendo? No lo destruyas, ¿verdad? Dice, es que no me quedó bien. Y lo desbarata y luego vuelve a empezar de nuevo. A veces tenemos que desbaratar un poquito nuestro entendimiento de la justificación para poder volverla a armar bien. Sabemos esto, que la justificación, ¿verdad?, es nuestro rescate. Esa palabra redención significa rescate. Esa redención, ese rescate se compró a un precio. Y nos dice aquí, y en el capítulo 5 lo expande, ¿verdad? Y nos dice que ese precio se compró con la sangre de Jesús. Se pagó con la sangre de Jesús que fue depositada en un tabernáculo celestial, ¿verdad? En un templo celestial, en el lugar donde vive Dios, simbólicamente representado aquí en la Biblia con el templo terrenal, en donde había un lugar, en el arca, donde estaba la presencia de Dios, que ahí se depositó, ¿verdad?, en ese plato arriba del arca que se llamaba el propiciatorio. Y ahí se propiciaba, ahí se derramaba una sangre por el precio, ¿verdad?, del pecado del hombre. Eso dice Romanos capítulo 3, ustedes ya lo vieron. Y lo dice que nosotros recibimos ese beneficio por la fe. Y la fe la explica el apóstol en el capítulo 4. ¿Cómo es esa fe? ¿Verdad? Y entonces dice que recibimos por fe y no por algo que nosotros hayamos hecho, porque es gratuita la justificación y es por gracia. Y la gracia significa el favor de Dios, ¿verdad? Estoy haciendo así como que un repaso. Entonces la justificación es por fe, es por gracia, y es nuestra redención. Pero hay algo que dice aquí
y dice que Dios es el que justifica, y luego dice, y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús, versículo 26, ¿verdad? A fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y luego entonces vemos nosotros en el capítulo 4 que se habla de esto, de que se cuenta por justicia. ¿Qué es esto del don de justicia? ¿Qué, en otras palabras, la justificación significa que a ti se te da algo? ¿Ok? Se te da algo, se te da la justicia. Y es una de las cosas más difíciles probablemente de entender. Y se repite en todos estos capítulos, ¿verdad? Que tenemos nosotros o hemos recibido la justicia. Vamos a ver entonces, y pongan ustedes atención a esas expresiones, ¿verdad? ¿Qué significará entonces esto de la justicia? Yo voy a leer a partir del versículo 9. Dice 4:9. Es pues esta bendición. ¿Cuál bendición? Es pues esta bendición, la justificación, para los circuncisos, o sea, para los judíos, o también para los incircuncisos, o sea, los no judíos. Porque decimos, a Abraham, que era el padre de todos los judíos, la fe le fue contada por justicia. Ahí está este término, ¿no? Dice entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso? ¿Siendo judío o no siendo judío? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. Ahí está otra vez. La justicia de la fe. La circuncisión fue solamente un sello, una marca. Dice, la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Ese término que está medio interesante ahí significa que tú estás incluido, que estás en la lista, ¿verdad? Con los que se van a apuntar a esta nueva clase. ¿Quiénes son los que van a tomar la clase? Los que están incluidos en esa lista. Dice, para que todos los que creen, sean circuncisos o no circuncisos, les sea contada por justicia también. Dice, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Y luego dice el versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Otra vez. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, porque donde no hay ley, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel a quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencidos de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros,
a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es esto de que se es contada por justicia la fe? La clave para entender esto, hermanos, es que veamos el ejemplo que él está poniendo acerca de Abraham. Dice, Abraham no era ni bueno ni malo, era un tipo de Caldea, ¿ok? Que Dios se fijó en él, no por sus buenas obras, lo escogió, punto. No nos dice la Biblia por qué lo escogió, nomás dice que lo llamó, lo escogió y le dio una promesa. Y Abraham le creyó a Dios. Y cuando dice que le fue contada por justicia, nos está diciendo, eso fue todo lo que Dios quería de Abraham. Que le creyera y que actuara en base a lo que Dios le estaba diciendo. Si vamos nosotros al capítulo 3, nos está diciendo que Dios, así como le contó a Abraham como justicia que le creyera, así a nosotros nos concede la justicia porque le creemos lo que hizo por nosotros por medio de Jesús. Fíjense bien. Abraham no hizo nada sino creerle a Dios. Y dice, eso le fue contado lo suficientemente, significativamente, en el corazón de Dios para decir, yo te voy a tomar esa fe, el que tú me hayas creído, para declararte a ti justo. Y entonces el Señor le dice, porque me creíste, te voy a hacer padre y heredero de todas las naciones, a ti y a tu descendencia. Abraham le creyó y Dios le hizo esta promesa. Pero lo que vemos nosotros en todo el Antiguo Testamento, una persona una vez, hace muchos años escuché esto de él, dijo, la Biblia realmente, la historia de la Biblia empieza en el capítulo 12 del libro de Génesis, que es el llamado de Abraham. Dice, del 1 al 11 es la introducción. Porque está así como corridito, pasan siglos y siglos y siglos así, no sé cuántos miles de años, ¿verdad? Desde Adán hasta Abraham. Pero la historia de Abraham se va parejita hasta el final, donde está Apocalipsis, como diciendo, y esto es como va a terminar. La historia de Abraham es una historia de Dios formando un pueblo. ¿Qué es lo que Dios le prometió a Abraham? Tú vas a ser mío y yo voy a ser tu Dios. Escogió un hombre casado con Sara, que no tenían hijos, y dijo, de ti voy a ser mi pueblo porque tú me creíste. Y eso que estaba pasando hace siglos y siglos y miles de años, era como el preámbulo, como el retrato, como la imagen, como una figura de lo que ahora el Señor iba a venir a hacer para todas las naciones. Porque Abraham le prometió que por medio de él, Abraham, iba a ser bendición para todas las naciones.
¿Cómo? Dice, porque la fe de Abraham, eso que Dios decidió contarle justicia a Abraham por haberle creído, dijo, eso, dice, sirve para que a nosotros nos cuente como justicia el creerle a Jesús. Entonces, ¿qué significa el ser justo delante de Dios? Y yo sé que usted piensa, si yo les hago esa pregunta y los forzo a que me contesten, me van a decir, no, pues que te portes bien, que no peques. Levante por favor la mano aquí todos los que ya son justos y nunca pecan. ¿Nadie se atreve? Entonces aquí no hay ni un justo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Quiere decir que ser justo, lo cual la Biblia nos llama justos, nos llama santos, significa otra cosa. Y aquí nos está diciendo cómo sabían los judíos que ellos eran del pueblo de Dios. Dice, Dios le dio un sello a Abraham y le dijo, circuncida a todos los varones. Esa es la marca, una marca física que señalaba a los del pueblo de Dios. Y ustedes acaban de ver en Romanos capítulo 2 que para lo que cuenta para el Señor no es la circuncisión física, sino la circuncisión ¿de qué? Del corazón. Entonces Él está igualando. Pablo está diciendo, la circuncisión, ¿verdad? No importa si no eres circuncidado, si eres o no eres judío. Hay algo que el Señor está construyendo su pueblo con gente circuncidada y con gente no circuncidada, con gente judía y con gente no judía, ¿verdad? Y lo que está haciendo Él es que los está marcando, sellando en el corazón. Y veremos después en el capítulo 6, ¿verdad? Que Pablo dice, es el bautismo el equivalente a lo que era la circuncisión. Ahora Jesús vino a inaugurar el bautismo como un sello, digamos, no físico, una expresión externa de que el que se bautiza es parte del pueblo de Dios. ¿Saben ustedes qué significa la justificación? Que Dios te rescata de la perdición del mundo caído, de los que no tienen esperanza, de los que no tienen Dios. Te llama de ahí para hacerte de Él. Y te pasa del reino de las tinieblas y de muerte y de pecado y de injusticia y de dolor. Te pasa de ahí y te traslada literalmente, dice la Biblia esta palabra, te traslada a otro reino, al reino de la gracia, al reino de donde estas cosas ya no son, que inclusive vamos a ver en el capítulo 6, que el poder del pecado es roto ahí, porque ahí reina la gracia y ahí reina Jesús, y ahí hay vida y vida eterna para los que están en ese reino, los cuales van a ver ustedes también en el capítulo 5, ¿verdad? Toda la herencia, todas las cosas que incluye ser parte de este reino. La Biblia dice, ¿verdad?, que antes había un pacto que regía hasta Jesús, el pacto de la ley, en donde tú eras parte del pueblo de Dios, pero tenías que cumplir una serie de rituales y una serie de reglas y los mandamientos del Señor para seguir caminando como ser parte de ese pueblo te exigía. Entonces, los que eran del pacto de la ley, los judíos, tenían, por ejemplo, que recurrir al templo para lograr el perdón de sus pecados. Y viene Jesús, y esa redención que lleva a cabo dice, ok, para empezar lo que vamos a hacer es cambiar las reglas del juego. Ya no vas a tener que ir al templo. Vamos a hacer un solo sacrificio porque estoy harto de sacrificios de animales. Vamos a hacer un sacrificio por encima de todos.
de tal forma que tú puedas recibir el perdón de tus pecados solamente por tu fe en Jesús. Pero díganme ustedes, ¿los judíos se hacían judíos porque sacrificaban un animal o porque nacían de Abraham? Porque nacían de Abraham. Se portaran bien o se portaran mal, seguían siendo del pueblo de Dios. Y a veces Dios los trataba con vara de hierro. Los mandó a Babilonia para que fueran esclavos. Y de ahí, 70 años para que aprendan. Y de ahí los rescató. Y no los ha abandonado, dice la Escritura, porque Jesús vino a los judíos primero. Y aquí está hablando Pablo, el pueblo de Dios contiene judíos y no judíos, pero contiene exclusivamente a todos aquellos que le han creído a Dios. Ser parte del pueblo de Dios es la justificación que te incluye. Y todos los que están en este reino, todos los que son del pueblo de Dios, son llamados justos. Los santos, los apartados, los separados, los incluidos. Y ustedes van a ver en el capítulo 5 que dice, bueno, ahorita hablamos nosotros y vamos a hablar más de esto de que tenemos paz con Dios. Pero se habla de que somos hijos y hijos coherederos, dice el capítulo 8. Y aquí habla de todos aquellos que heredan las promesas de Abraham. Somos incluidos dentro del propósito de Dios ahora. Estamos con Él. Y dice, ahorita leímos en el principio del 5, entonces si somos justificados tenemos ya paz con Dios. Ya no somos. En identidad, nuestra identidad cambia al ser justificados. Y saben una cosa, yo ya no digo que soy un pecador. Ustedes me dicen, ¿tú ya no pecas? Sí, peco. Entonces eres pecador. No. Porque si fuera pecador yo estaría fuera del reino. Y Dios a mí me dice que soy su justo. Entonces quiere decir que soy un justo, soy un hijo de Dios, tengo paz con Dios y peco. Pero en esencia, yo ya no soy un pecador. Soy un pecador, era un pecador y ahora tengo el Espíritu Santo habitando dentro de mí. Y tengo una cosa que no tiene un pecador, paz con Dios. Lo acabamos de leer. Si tú eres justificado, dice, tenés paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Y dice, y por medio de Jesús, por medio de esa justificación, fíjense cómo dice, tenemos entrada. ¿Lo ven ahí? La palabra esa. Hemos obtenido entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada a esta gracia. Como si fuera una puerta. Estábamos en el reino del pecado y de la muerte y ahora se nos abrió una puerta para tener entrada a un reino que se describe como esta gracia, que significa todos los que están adentro de este reino, todos los que son llamados justos, todos los que están bajo esta nueva manera de Dios, bajo este nuevo pacto, tienen de entrada el favor de Dios. De tal forma que tú, como justificado, si tú pecas, no te sales del reino. Sigues teniendo el favor de Dios. Y por eso te perdonan. Tienes el favor de Dios por los méritos de la sangre de Jesús. Hay unas escenas en el Antiguo Testamento cuando venía el gran sacrificio que se hacía una vez al año, donde se llevaban 2 carneros, se ponían las manos, el sacerdote le ponía las manos en la cabeza de un carnero
y empezaba él a confesar todos los pecados que supiera él y se imaginara que había cometido el pueblo. No sé cuántas horas duraba ahí, ¿verdad? Y él confesaba todos esos pecados con las manos puestas en el carnero. Y luego ese carnero, uno de ellos, eran dos, uno de ellos era sacrificado, era muerto. Y el otro, había una comisión que lo llevaban por una puerta, la puerta por donde se echaban todos los desechos de la ciudad, y lo llevaban fuera de la ciudad, y ahí lo soltaban, le daban una patada y decían, váyase de aquí. Uno representaba la sangre, representaba la propiciación por esos pecados, el castigo por esos pecados, y el otro, la expiación, la salida de los pecados. Pero el sacerdote tomaba esa sangre y con unas ramitas, con una plantita, ¿verdad?, que tenía así como muchos pelitos, ¿verdad?, el hisopo, la metía en la copa de la sangre, y el pueblo congregado ahí en los patios del templo agarraba la sangre y le hacía así, y caía la sangre sobre las personas, sobre sus ropas, sobre su cabeza, y quedaban marcados. Si tú tenías la marca de la sangre, tus pecados habían sido limpiados. Y dice la Escritura, nosotros tenemos otra marca. Estamos sellados por la sangre de Jesús. Y esa marca no se borra y no se quita. Y es una marca que tienen todos los que están en este reino. Y porque cuando estás en ese reino, Dios te ve la sangre de Jesús y los méritos de esa sangre. De tal forma que Dios te perdona. Es a tal grado esto que les estoy diciendo, que yo sé que algunos de ustedes están pensando, oye, pues si es así, pues entonces no pasa nada si pecamos. Tan es así que Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? Pues entonces conviene pecar. Si yo no les estoy diciendo esto y ustedes no están pensando, pues entonces no pasa nada con pecar, se los estoy diciendo mal. Pero si ustedes dicen y piensan, pues entonces, pues no pasa nada. Quiere decir que se los estoy diciendo bien. Porque los argumentos para no pecar no es que te vas a salir, que te van a desechar, que ya no vas a tener la gracia, sino al contrario. El argumento de Pablo es, pero si tú ya estás dentro, ¿por qué vas a pecar? Entonces si tú ya eres heredero de Dios, si tú ya tienes las promesas de Dios, si tú eres de Dios, lo que más puedes querer en tu vida es tenerlo a Él. No hay nada más precioso, no hay nada más grande, no hay nada más valioso. ¿Cómo entonces vas a seguir viviendo como vivías antes, cuando estabas en este reino y no podías hacer nada más que vivir de esa forma? Ese es el argumento de Pablo. Es como si tú fueras un ladrón, ¿verdad? Aquí en México todo el mundo vive preocupado que le vayan a robar la cartera, el reloj, el carro, se meten a la casa, ¿verdad? Estos ladrones, ¿verdad? Y hay gente que tiene la costumbre, ¿verdad?, que si ves algo, si yo veo que alguien deja su teléfono, ¿verdad?, pues hay personas que dicen, no, pues ahí está, quiere decir que me lo puedo llevar. Si tú eres un ladrón, te arrestan y el juez te dice, mira, eres ladrón, debes ir a la cárcel, pero te voy a hacer una propuesta. ¿Te gustaría no tener que robar más nunca? No, pues claro. Ok, pues hay un señor que dice que él tiene nomás un heredero y quiere tener dos. Si tú quieres, le digo que te adopte a ti para que seas su heredero y coheredero con el hijo. ¿Quieres? Pues sí quiero. Órale pues. Ahora, sería lógico para ese ladrón que está bajo la cobertura y la promesa de una herencia completa, gratis, que siga en sus hábitos de ladrón.
No. ¿Qué es el pecado, hermanos? ¿Saben qué es el pecado? El pecado es que teniendo nosotros a Jesús, seguimos viviendo como vivíamos antes, en esos hábitos que teníamos antes, como si no fuéramos los que fuimos escogidos por Dios para heredar su reino. El pecado es lo más absurdo que hay. El pecado, hermanos, si tú quieres decir, bueno, ¿qué es el pecado? No, pues desobedecer la ley de Dios. Esa sería la transgresión, ¿es verdad? Pecado es transgresión, pecado es rebelión, pecado es desobediencia, pecado, todas estas cosas. Pero dime esto, ¿cuándo le dio los mandamientos el Señor a su pueblo? ¿Antes de que fueran su pueblo o después de que ya eran su pueblo? Fíjate bien. ¿Cuándo le dio los mandamientos? Es cuando salió de Egipto, cuando ya eran una multitud y era un pueblo. Y les escogió a Moisés para que se los llevara a su tierra prometida. Y les dijo, ok, ustedes porque son mi pueblo, les voy a decir cuál es la mejor manera de vivir. Nosotros adoptamos un niño. Cuando llegó tenía 6 años. Venía de la calle. No sabía comer, no sabía ir al baño, no sabía bañarse, no sabía nada de eso. Nosotros le tuvimos que enseñar y decirle, mira, aquí los Contreras hacemos esto. Nos bañamos todos los días. Para él decía, ¿qué? Sí. Hay ciertos días en que tu mamá va a hacer avena y te la tienes que comer. ¿Qué? Sí, ok. Todos los días, todos los domingos vamos a la iglesia, ok. Le damos gracias a Dios. ¿A quién si yo no veo a nadie? O sea, Él, al ser mi hijo, yo le di la manera de vivir como mi hijo. No lo dejé como estaba. Y el Señor nos rescata de allá y nos instruye, nos da su palabra, diciendo, esta es la manera que debes de vivir. Y es más, para que no te la quiebres, te la voy a poner lo más sencillo, nomás 2 cosas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y si lo haces, vas a cumplir todo lo que yo quiero. Nomás quiero, haz esas 2 cosas. O sea, nuestra ley del corazón, la ley que nos dejó Jesús, ¿verdad? Que es superior a la ley del Antiguo Testamento, es simple y sencillamente, yo te di mi espíritu, yo te dice mi hijo, estás en mi reino, ya no estás bajo el dominio del pecado, vive como vas a vivir en mi casa por toda la eternidad. Ya, empieza a vivir. La santificación no es más que te vayas acostumbrando a vestirte con la ropa que tú vas a usar en la eternidad. La Biblia habla en capítulo 5 de Efesios, en capítulo 21 de Apocalipsis, de que nosotros, ¿verdad? La novia del Señor, la esposa del Señor está siendo preparada para que no vaya a llevar ni manchas ni arrugas. Se vaya vestida del adorno más precioso, del lino fino, para vivir con Él, para que seamos como Él es, para que nos vistamos como se viste Él. Esa es la santificación. Y entonces, ¿qué es el pecado? Es que nosotros, en nuestra necedad, por nuestra naturaleza caída, humana, presente todavía, por los hábitos del viejo hombre, ¿verdad? Queramos seguir viviendo, no para esa herencia, sino para las cosas que no tienen valor, que están aquí. Como los aztecas, que venían los españoles
y les cambiaban por chucherías el oro y la plata. Ese es el pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, y sí, sentimos vergüenza y tristeza. Dice Pablo que no debemos de sentir condenación, pero sí creo que es apropiado que venga en nosotros una contrición de decir, ¿qué estoy haciendo? Si te tengo a ti, ¿qué estoy haciendo allá? Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque somos de Él. Porque es como, miren, todos los que son papás aquí, todos los que han sido hijos y todos los que tienen hijos, si tu hijo se te revela y te hace una grosería y te dice una majadería, hace exactamente todo lo contrario de lo que le pediste que no hiciera, pero viene contigo porque es tu hijo y te dice, papá, perdona, soy un tonto, te tengo a ti. Tengo palabra. El Señor nos lo ilustró así. Dice, ese papá, dice, mi hijo andaba allá, pero ya regresó. Y tú lo recibes. No hay nada más dulce que un hijo diciéndote, papá, lo siento, papá, perdóname, papá, quiero estar contigo. Y porque es tu hijo, tiene tu favor. Y porque es tu hijo, lo perdonas. Hermanos, si tú entiendes esto, entonces vas a poder entender qué es la fe y qué es el arrepentimiento. Aquí dice que tenemos nosotros esta justificación por medio de la fe. No habla nunca del arrepentimiento. Pero miren el ejemplo que pone de Abraham. Pone el ejemplo de Abraham diciendo, yo le prometí a Abraham que lo iba a hacer heredero de todas las naciones. Y le dije que iba a tener de su descendencia, iban a venir naciones, ¿verdad? Y no tenía hijos. Y dice que era un anciano y él se vio. O sea, no sé si había espejos en aquel entonces, ¿verdad? Pero en algún lado se vio. Y dijo, pues si soy un ancianito de 90 y tantos años. Y mi esposa, a esa sí la vio. Y dijo, mi esposa ya nunca me ha podido dar un hijo. Y ahorita como anciana me va a dar un hijo. Pero dice que porque Dios se lo prometió, se fortaleció, convencido que Dios podía dar vida a los que estaban muertos. Y dice que él estaba como muerto. Dice en el versículo 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos. Qué curioso que Pablo dice que nosotros también tenemos que creer en la resurrección de Jesús. Y llama a las cosas que no existen como si existieran. Y él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar de ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Les voy a decir algo aquí que no quiero que se ofendan ni que se sientan mal. Que nadie a veces piensa, ¿verdad? El hijo de Abraham no nació, ¿verdad?, como Jesús. No vino el Espíritu Santo sobre Sara y concibió el niño. Vino Abraham a la tienda de Sara y concibieron un niño. Abraham tuvo que creer y tuvo, creyendo, que buscar ese niño.
Y no lo pensamos. Un hombre de casi 100 años, una mujer anciana de 90. Y él dijo, Dios dice que podemos tener un hijo. Sarita, prepárese. Porque Dios dijo. Entonces, ¿qué es la fe? Y aquí dice que creyó, y a veces, hermanos, malentendemos el creer. Creemos que la fe es simplemente estar de acuerdo. Si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que tienes vida eterna? Sí. ¿Tú crees que vas a vivir con el Señor para siempre? Sí. ¿Tú crees que Cristo murió por tus pecados? Sí. Ah, no, pues entonces sí tienes fe. Pero esa no es la fe. Eso es creer los datos o lo que se te ha dicho o lo que has leído, que es cierto. El chiste está si estás viviendo conforme a lo que crees. Porque dijo Jesús, también los demonios creen. Y ellos tienen más fe que tú, porque ellos tiemblan. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer es si nosotros creemos a Jesús lo suficiente para vivir conforme a lo que representa este reino. Si tú me dices, yo tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo, ¿lo crees? Sí lo creo. Pero luego me vienes y me dices, pero sabes una cosa, yo no puedo cambiar. Entonces no crees, no tienes fe. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Si tú vives para este mundo diciendo es que yo no puedo, yo no puedo tomar esas decisiones porque entonces significa que si hago eso me voy a quedar sin trabajo y no voy a tener provisión y entonces ¿qué va a hacer? ¿Y quién me va a cuidar? ¿Y quién va a suplir para mí? ¿Y voy a estar solo? Todas estas cosas. Y vivimos en estos temores y tomamos estas decisiones en base a las cosas de aquí de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿crees que eres hijo del Rey, coheredero con Cristo? Y si tú vas y tienes un pleito con tu esposa, ¿verdad? El sábado en la noche y se pelean y se dicen groserías y todas esas cosas que a lo mejor nadie sabe lo que es eso, ¿verdad? Y dices, no podemos ir a la iglesia. ¿Por qué no? Pues ¿con qué cara vamos a ir a la iglesia? Tenemos primero que portarnos bien un rato y reconciliarnos y ahora sí ya ir para poder ir agarraditos de la mano y todo, porque pues ¿cómo vamos a ir a la iglesia así? ¡Qué hipocresía! Entonces no crees que estás en este reino. Crees que estás en otro reino en donde tienes que hacer cosas buenas para ganarte el favor de Dios. No crees que la sangre de Cristo fue suficiente para comprarte para este reino. ¿Se fijan? La pregunta no es si tú estás de acuerdo. La pregunta es si tú tienes fe. Porque el tema del libro de Romanos es el justo, el que recibió la justicia, el don de justicia. El justo, dice, vivirá por la fe. Entonces, ¿por qué es que aquí no se menciona el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento y la fe, hermanos, son una sola cosa. No son separadas. Nunca ocurre la fe sin arrepentimiento y nunca ocurre arrepentimiento sin la fe. Quiere decir que es una sola moneda que tiene dos caras. Y yo lo pongo así, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, nunca has ido a Cristo, si tú nunca te has entregado a Cristo, si tú nunca has recibido a Cristo en tu vida, si yo te hablo de estas cosas, ¿verdad? Y te presento a Cristo y te digo, tú lo que necesitas es a Cristo. Y mira lo que Cristo hizo para hacerte coheredero con Él y llevarte al reino de su Padre. Y para que tú tengas paz con Dios. Y ya no vivas bajo la condenación de la ira de Dios, sino que vivas en su reino como su hijo por toda la eternidad. Y tú dices, yo quiero eso.
y tú actúas sobre esa base y dices, yo quiero eso, yo quiero a Cristo, y le dices, Señor, dame a Cristo, estás caminando en la dirección hacia Cristo, ¿verdad? Bueno, ese caminar hacia Cristo es el arrepentimiento. ¿Qué es el pecado? Les dije ahorita, es cuando te volteas y caminas hacia tu antigua manera de vivir, hacia los valores del mundo, hacia decir, yo quiero el mundo. Si tú quieres al mundo, dijo Jesús, nadie puede querer el mundo y quererme a mí, los dos. Nadie puede servir dos señores. O eres mío o eres del mundo. ¿Qué quieres? El arrepentimiento es, ¿qué estoy haciendo otra vez acá? Perdóname, Señor, vuelvo para contigo. Ahí voy, te quiero a ti. Es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que tú 180 grados hacia Jesús. Todo lo que diga Jesús. Hágase tu voluntad, Jesús. Venga tu reino a mi vida, Jesús. Haz tú conmigo lo que tú quieras, Jesús. Transfórmame, Jesús. Cámbiame, Jesús. Los deseos que tenía antes ya no los quiero tener, Jesús. Avívame, enséñame tu palabra. Enséñame a vivir como tú, Señor. Quiero ser como tú, Jesús. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es, sí, me siento bien mal y estás aquí en la iglesia de rodillas, Señor, y perdóname. Ese no es el arrepentimiento. Eso es nomás sentirte mal. Tal vez sea convicción o no sé, ¿verdad? Tristeza. Pero si no te mueve a ir tras de Jesús, no hay arrepentimiento. Por eso los apóstoles decían arrepentidos y convertidos. Arrepentidos significa deja esto, conviértete allá. Tener fe y arrepentimiento son la misma cosa. Necesitas tener fe en alguien, en sus promesas, para luego moverte hacia allá. Pero no hay fe si no hay movimiento. No hay fe si no hay el estiramiento de tus manos para obtener. No hay fe si no dejas tu tierra antigua como Abraham, que salió de ahí a la tierra prometida. No hay fe si no dejas para ir. Ese es el arrepentimiento. Por eso es que aquí habla solamente por fe. No es que Dios te salva porque tú confesaste plenamente, hiciste una lista de 150 páginas donde anotaste todos los pecados que habías cometido en toda tu vida. Eso no es el arrepentimiento. Eso es confesión. Pero te voy a decir una cosa, por más que confieses tus pecados, si tú estás en este reino, no tienes el favor de Dios. No hay ninguna razón en por qué Dios te va a perdonar. La única manera que Dios te va a perdonar es que tú estés bajo su gracia, en el reino de su gracia, por la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué esto es importante? Porque dice la Biblia, y lo van a ver ustedes, ¿verdad? Es que, dice el capítulo 5, 19. Dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por eso no digo yo que soy pecador. La desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, o sea, todos, fuimos constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tú fuiste hecho otra cosa si tú pusiste tu fe en Jesús. Eres otra cosa. La justificación significa que tú ya eres otra persona. Le perteneces a otra persona. Tienes promesas de otra persona que antes no tenías. Tienes el favor de Dios. Estás bajo este
dice el capítulo 5, los que están bajo la gracia y han recibido el don de la justicia. Así se define la justificación. Tú obtuviste la entrada a como si fuera una cubierta así. Todos los que están abajo de esta cubierta, la cubierta de la gracia de Jesús, tienen el favor de Dios. Dice, y recibieron algo. ¿Qué recibieron? Recibieron el don de la justicia. El regalo de que Dios te declaró a ti justo. Mío y yo tuyo, dice el Señor. Eso es lo que tenemos. Y sobre esas bases entonces debemos vivir. Amén. ¿Estás de acuerdo? 3 personas dijeron que sí, gloria a Dios. Si tú nunca te has entregado a Jesús, yo te diría, Cristo te invita a que seas de Él. Y yo te voy a decir una cosa, el que viene a Jesús jamás será desilusionado. Dice, el que viene a mí yo no lo voy a echar fuera. Pero el que viene a mí, dice, yo le voy a dar ríos de agua viva que van a fluir de su interior. No va a tener sed jamás. Y la vida y la muerte, dice, ya no va a importar para él. Porque va a tener una vida eterna. Y va a donde yo estoy. Yo le estoy preparando un lugar para que él esté conmigo para siempre. Y no solamente eso, le voy a dar mi espíritu para que viva en él y que sea mi hijo y tenga todos los derechos de un hijo de Dios. Hermanos, esa es la promesa de Jesús. Si tú la crees, vas a vivir conforme a eso. Y si tú vives conforme a eso, entonces vas a experimentar la plenitud de la vida de Dios ya, desde aquí. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a creer. Queremos pedirte, Señor, que nos muestres la insensatez, lo absurdo de nuestro pecado, lo absurdo que es el volver atrás, Señor, a lo que era nuestra antigua manera de vivir, en lugar de vivir como vives tú, Señor, en lugar de vestirnos con tu santidad y saber la belleza y la hermosura de lo que eso es. Señor, perdona todos nuestros pecados. Lava a tu pueblo, Señor. Límpianos y pone en nosotros deseos de fe, de caminar hacia contigo, Señor, y de tenerte a ti y todas tus promesas. Y queremos pedirte por aquellas personas que están aquí, Señor, que no te conocen de esa forma. Queremos pedirte, Señor, que tú te muestres a ellos de una manera tan preciosa, que ellos estiren sus manos y te digan, Señor, te quiero tener. Aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Y que caminen hacia ti, Señor, para tener la promesa, tener tu vida, tener tu amor, Señor. Y que te conozcan como su Padre, con tu gracia sobre sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.